Bueno, antes de entrar en materia desagradable, vamos a lo agradable. Telefónica, Telefónica, claro que sí, el Campus 42 Madrid, un campus de programación informática al más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto a las 24 horas del día, con los 7 días a la semana y donde tú te puedes apuntar, hasta yo me puedo apuntar. Bueno, lo podemos intentar, Federico. Coincidió con mi adolescencia, de pronto empezaron a gustarme las niñas de las teresianas y me desinteresé por completo de las matemáticas. Bueno, qué disgusto para mí. Nunca es tarde, oye, a lo mejor... No, para eso te aseguro que es tarde. Pero en cambio hemos visto que mucha gente de letras que ha hecho el bachillerato artístico, la mitad de los que van ahí y entran, es gente que sabe matemáticas porque le gustan las matemáticas, que son músicos, que son de videojuegos y tal. Bueno, es que y que te examinan de eso, de lo que sepas prácticamente. La programación informática tiene una variedad absoluta, ¿no? Va desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad, los videojuegos, el diseño gráfico, en fin, hay muchísimas posibilidades. Se pueden apuntar ya e informarse en 42madrid.com, 42madrid.com. Bueno, vamos primero a hacer un repaso y acercarnos también al efecto en Londres de lo que fueron los resultados que conocimos a medianoche aproximadamente. Es curioso, en Inglaterra, Luis del Pino, mienten menos en las israelitas, las encuestas a pie de urna. Claro que también está de por medio el hecho de que se hacen muchísimas más encuestas que en ningún sitio del mundo. Aquí con 900 te arreas y allí hacen 14.000. Eso te iba a decir yo, que las israelitas... Buenos días, Federico. Las israelitas en España no se hacen israelitas, se está contando, pero hace ya años, entre otras cosas porque son muy caras. Son carísimas. Porque tienes que estar a pie de colegio, tienes que estar todo el día y hacia las 7 de la tarde más o menos tienes que ir cerrando y te falta la última hora. Claro, y además tienes que estar efectivamente todo el día atendiendo a lo que es todo el bloque de gente que vota. Lo que se hace en España es la continuación del tracking corregido básicamente en la víspera del sábado. Sí. Eso es lo que se hace básicamente en España. Y sobre la base de la participación. Claro. Lo de ayer en Inglaterra ha sido espectacular. O sea, lo que ha hecho Boris Johnson ha sido lograrse una mayoría aplastante. Desde Thatcher no se veía nada parecido. Hay un distrito donde los conservadores no ganaban desde 1918, hace 101 años. Pero es que hay otros 5 distritos laboristas que desde antes de la Segunda Guerra Mundial votaban laborista. Ayer Boris Johnson barrió al laborismo en las zonas industriales y mineras, en Gales, en Northumberland, en Yorkshire. Ha sido exactamente un calco de lo que hizo Trump con el cinturón de óxido en la victoria contra Hillary Clinton. Hoy el único que ve una mente privilegiada, yo veo un país que se va a freír espárragos y por supuesto una élite de gilipuertas, como no hay más que en Veo venir algo lamentable. No, es que Pepe es el único que dice que esto está muy pensado, tan pensado que llevan 3 años sin saber qué hacer y de pronto lo que hacen pues es prácticamente la independencia de Escocia, volver a la guerra civil en Irlanda del Norte, deshacer Gran Bretaña y esperar que Estados Unidos les acoja en su seno. Y que el comercio con Nueva Zelanda les va a compensar el no tener actividad con España. Bueno, pero ya veremos, eso ahora lo tratamos en la tertulia. Primero vamos a acercarnos porque los resultados son tan espectaculares. Han roto de tal manera, cuando tú dices votaban laborista, ¿no? Y siguen votando laborista, pero han votado contra Europa. Si el problema es que han cambiado el eje izquierda-derecha, como ha pasado en Cataluña, como cuando tú cambias el eje natural, tradicional de enfrentamiento, izquierda, centro, derecha, dentro de la democracia, pues claro, no sabes lo que va a salir, porque son plebiscitos. Pero... Y esto, lo de ayer fueron elecciones plebiscitarias, plebiscitaron a Boris Johnson. Y yo lo que no sé es qué va a pasar con la oposición, porque es que ayer no es que toda la oposición perdiera, es que fue pulverizada, excepto la oposición a Gran Bretaña como tal, que son los nacionalistas escoceses, que salieron, bueno, ya camino, en 3 meses tienen otro La referéndum. líder conservadora escocesa se ha librado por solo 2 escaños de bañarse desnuda en el lago Ness, porque había prometido que si el Partido Nacionalista Escocés sacaba 50 escaños, se bañaría desnuda. Ya sacó 48. Yo he visto una serie del lago Ness y es mentira. Es mentira. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con los corresponsales del Mundo y de ABC en Londres y ver cómo se está recibiendo esto y sobre todo, porque claro, anoche, hasta que no se contaron los votos, como ha sido un resultado tan devastador para la izquierda tradicional, sobre todo para el imbécil de Corbyn, pero también para el centro ha sido casi peor, porque eran los del sí
y al final no sé qué pasa. Bueno, Carlos Fresneda es el corresponsal del Mundo en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte, que ese es el nombre. Carlos Fresneda, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo se ve en la prensa de hoy en Londres, cómo se ve el resultado en los partidos? Porque no solamente es un triunfo de Boris Johnson, es una derrota de muchas cosas, incluyendo probablemente la integridad del Reino Unido. Sí, bueno, el primer efecto fue la dimisión precisamente de Joe Wilson del Partido Liberal Demócrata, que ha sido un desastre en el último momento. Corbyn ha dejado también ya abierta la puerta a su dimisión inevitable, y a Boris Johnson lo acabamos de ver hace apenas 15 minutos proclamando el nuevo amanecer en Reino Unido y prometiendo obviamente que se va a culminar el Brexit, y antes que nada vamos a culminar el desayuno. Bueno, porque dijo con su incorregible sentido del humor en el momento de proclamar este triunfo que ya de alguna manera se veía venir. Ellos tenían sus encuestas internas en las que se mostraba que había una diferencia mucho más grande de la que hasta última hora se presumía. Yo le vi además precisamente en su último meeting aquí en el Cooper Box en Londres, y había algo que te decía que estaba muy seguro de esa victoria. De todas maneras, yo creo que ha sido también mucho más aplastante de lo que mucha gente esperaba, y obviamente la mayor mayoría desde la era Thatcher era casi imprevisible un día antes. ¿Cómo se interpreta que lo que fue cuando se votó realmente el Brexit, que fue una diferencia de un 2%, se haya convertido, aparte de la ley electoral, en esta barrida? Porque finalmente lo que se ha votado es lo mismo que se sacó a plebiscito hace 3 años. Sí, prácticamente. Además, desde el principio se llamaron las elecciones del Brexit, y fue la gran virtud de Boris Johnson de saber leer cuál era el pálpito del electorado y insistir con ese mensaje machacón de Get Brexit Done, que es al final el que ha tirado para adelante. Y bueno, los periódicos, obviamente la prensa conservadora barrió siempre declaradamente a favor de Boris Johnson, pero también hubo una duda de última hora. Incluso recuerdo la portada del Telegraph diciendo que había 5 puntos de diferencia solo en el último momento, pero obviamente celebran lo que se veía venir, y bueno, y lo que quizá es cierto, como tú decías, no se preveía esta hecatombe tan grande de todo el voto en contra del Brexit o a favor de la Unión Europea. Y ha sido también un fallo de estrategia y una suma de hechos encadenados desde el estallido de la campaña a favor del segundo referéndum, People's Vote, en mitad de la campaña, hasta el fiasco de Joe Swinson en el Partido Liberal Demócrata, que no supo captar el voto de la permanencia. Obviamente también el fallo de Jeremy Corbyn, que se declaró neutral ante el Brexit en plena campaña. Es fantástico. Y centró toda su campaña en el tema de la sanidad pública y las reformas económicas. Y fue un fiasco que se veía venir desde dentro. De hecho, sus sucesores ya llevaban tiempo calentando motores. Keir Starmer, Emily Thornberry, que son los 2 mayores partidos de la permanencia y los 2 principales candidatos a sucederle, han estado casi invisibles durante la campaña, previendo que un desastre así podía suceder. La última cuestión, perdona, Carlos. Sí. En Escocia, naturalmente, que lo que era pro-Europa, porque es la manera de separarse de Gran Bretaña y además unirse como Estado a la Unión Europea. Y además Escocia ahora no es el país pobre que fue. Escocia tiene petróleo, Escocia tiene y tendrá un régimen fiscal mejor que el británico, en fin, que se van a bandear porque tienen más medios y van a tener una parte de la opinión a favor. Eso en España va a tener un efecto terrible, porque aunque no tenga nada que ver la historia de Escocia con la de Cataluña, como si tuviera que ver. ¿Para cuándo se espera lo que ya anunció ayer la líder del nacionalismo escocés, que es un nuevo referéndum? Ella ha prometido el 2020, pero veremos a ver si ese forcejeo, yo creo que entre Boris y Sturgeon, que es realmente la única política ahora mismo fuerte y que puede de alguna manera hacer de contrapeso a Boris Johnson, será el gran pulso que librarán los dos el año que viene. El calendario está allí. Ella ha prometido que va a forzar la máquina para hacer la convocatoria en el 2020, pero claro, todo esto tiene un proceso
un proceso como el que ocurrió en el 2014. Esto tiene que pasar por el Parlamento británico y tiene que autorizar o llevar la firma del primer ministro. Eso es algo que Boris Johnson no está dispuesto a consentir. Va a ser, yo creo que el gran tema otra vez del 2020, el forcejeo por el posible segundo referéndum en Escocia, que, bueno, como se ha visto también en las elecciones, Escocia va por libre y, como también habéis apuntado desde ahí, en Irlanda del Norte no está... La situación se va a complicar porque Boris Johnson es bastante impopular en Irlanda del Norte, sobre todo entre los unionistas, y la situación se va a complicar bastante en Irlanda del Norte. O sea que no es todo tan verde como lo acaba de pintar Boris Johnson hace 20 minutos. ¿Con perro o sin perro? Porque ya lo diré a votar con el perro. A mí me parece ya un abuso de los derechos de los animales. O sea, ya es que si no van con un perro son inhumanos. O sea, es una cosa tremenda. Parece que se pusieron de acuerdo, porque Sturgeon también fue con su perrito, el alcalde de Londres también fue con su perro. Fue la noche de los perros. Pobres mascotas. Muchas gracias, Carlos Fresneda. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, a ver, ¿cómo veis el panorama? En lo que depende de aquello y en lo que nos afecta, en lo que afecta a la Unión Europea, pero especialmente a España. Pues yo personalmente pienso que políticamente nos va a afectar de una manera excelente, y me explico. En estos momentos están pasando un montón de cosas en el mundo y en la Unión Europea, cosas de largo alcance. Y hay gente pues tratando de resolver problemas serios con seriedad. Y frente a eso lo que tenemos en la Moncloa es a un zascandil que se llama Pedro Sánchez, cuya peor virtud no es que sea malvado, cuya peor virtud es que es un zascandil. Está dedicándose a hacer chorraditas para tratar de formar un gobierno que de todas formas no podría subsistir en caso de que fuera elegido, mientras que en otros sitios pues hacen cosas como se requiere de la clase política. Yo creo que esto va a meter una presión enorme a la Unión Europea, lógicamente. El Brexit se producirá el 31 de enero y no estamos para experimentos. La Unión Europea no se puede permitir en el flanco sur, en España, que haya otro foco más de inestabilidad, que añadir a una Merkel en retirada, que añadir a un Macron tambaleante o que añadir a una Italia donde la Liga Norte... O sea, que está muy bien lo de Gran Bretaña porque no dejarán que España esté tan mal. Yo creo que nos va a beneficiar, sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo no sé si nos beneficiará o no. Los datos ciertos es que uno de los países con más relaciones económicas con el Reino Unido es España. Sin ninguna duda. Hay dos regiones en concreto, bueno, tres. Valencia, Murcia y Andalucía, que Andalucía especialmente, la última vez que hicimos el programa allí en Tomares, nos explicaba el consejero de Agricultura, y para nosotros el Brexit y para la Comunidad Valenciana es terrible. Porque claro, dice es el 10, el 12%. El 10, el 12% es pasar de ganar dinero a perderlo en un año, de golpe. Dice, es que la gente no se hace una idea de que estos márgenes de comercio, dice, bueno, no afectan, que no afectan. Claro que afectan, te hunden. O sea, pero además luego hay más cosas, está el turismo, etcétera, que afecta a la Costa del Sol especialmente. España es el país de la Unión Europea que más ha invertido en el Reino Unido. Es el segundo inversor después de los Estados Unidos. Es decir, la presencia de Ferrovial, del Banco Santander. El Banco de Santander, de hecho, tuvo que hacer un cálculo de unas previsiones de casi 3.000 millones de euros de pérdidas en sus cuentas. Antes de empezar. Exactamente. Es decir, que la situación no es nada. Y después, aquí hay casi 400.000 nacionales británicos residiendo en este país, cuya situación va a cambiar radicalmente. Insisto, a España es de los países que más le afecta desde el punto de vista objetivo. Después está toda la reflexión que ha hecho Luis, que probablemente en algunos aspectos podamos estar de acuerdo, porque el problema, Luis, no es que tambalee Macron, es que en general Europa entera está tambaleando porque no tiene liderazgos. Miramos en tono admirativo a la Merkel, pero aún así la señora Merkel, con todas sus virtudes, tampoco le tiembla mucho el pulso en muchas Todas las veces. Hay que recordar que la policía de la señora Merkel impidió que se identificara a los violadores en masa musulmanes en la Nochebuena de hace 4 años. La policía ocultó y fue una cosa perpetrada masivamente en bastantes ciudades, las grandes ciudades alemanas, las pequeñas ya ni salían, que fue ocultada para que no digan que hay islamofobia. Y eran una cosa organizada, perpetrada, etcétera. O sea, la señora Merkel es
es la basura progre peor, porque la basura progre de derechas. Pero el problema está en general en toda Europa. En toda Europa, Europa sí. se tiene que plantear que vamos camino exclusivamente de ser el camino de Santiago, pero en grande. Es decir, haber catedrales, y sin virtud. turismo y poco más. Bueno, sí, por sin supuesto. virtud. Sin virtud ninguna. Yo lamento Solo la piedra. No, Pepe está a punto de coincidir con Luis del Pino, lo cual demuestra que estamos en Navidad. Dios nos libre. Perdona, Dios nos libre. hoy tu análisis es perfectamente complementario. Mi análisis es casi libertario, no sé si te has dado cuenta. No es libertario. Tu análisis No lo será nunca, pero quiero decirte que tiene bastante de Tu liberal. análisis es típicamente marxista. Pepe, aunque es un lector de Schumpeter, es un marxista patológico. Schumpeter también era un admirador de Marx, por cierto. Sí, Escribe muy bien sobre Marx. Pero Schumpeter luego decía cosas distintas. Bueno, pero algo Era que admirador. Pero mira, algo que podría decir Schumpeter o cualquiera que simplemente mire los niveles de aranceles que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Los aranceles que tenemos en relación al comercio con Estados Unidos, y nadie dice que hay un colapso comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Lo dice Estados Unidos. Bueno, porque quiere cambiar el estatus actual aplicándonos sus medicinas chinas, pero lo la dice realidad... y tiene razón. Sí, bueno, pero es decir, otra cosa es el futuro, en el que no hay nada, como dice siempre Pío Moa, no hay que mirar al futuro porque ahí no hay nada, está vacío. Pero la realidad actual es, tenemos un nivel medio de aranceles del 3%. Los aranceles que tiene con la Unión Europea, con Estados Unidos. Mira, si llegásemos a un Brexit sin acuerdo, que yo no creo que se produzca, pero en fin, si llegásemos a una situación crítica, situaríamos al Reino Unido en el mismo estatus de relación comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea. Aranceles del 3%, eso es una coima a los chorizos catalanes, un 3%. ¿Tú te crees que se va a hundir el mundo por unos aranceles del 3%? No, Pero tienes razón, Federico. El problema es que... No, es que los temas de los porcentajes, y esto lo está viviendo mucho el pequeño comercio con las grandes empresas, que tú dices, no, pero si es un 3%, pero es que ese 3% es la vida o la muerte. En muchísimos casos. Es decir, un sector como el sector agroalimentario español, que era porque o es hasta ahora mismo pujantísimo y muy relevante en la que economía. le ha ido muy bien en la Unión Europea. Entre un 3 y un 10% es hundirlo definitivamente. Porque, claro, todo el mundo... pasa como el sector textil. Es que el gigante Inditex lo que está es jugando con un 1 y un 2%. Con un 1 y 2% está cerrando un montón de pequeños comercios en toda España. Y ya no te digo Amazon. Y es decir, esos 3% de los que tú dices es vivir o morir. Pero, Vieito, si nos situamos mentalmente en los años 30 del siglo XX, no, es es que mucha gente está haciendo análisis de forma inconsciente con aquel marco, donde los aranceles podían llegar a ser del 60% de promedio. Eso sí es una barbaridad. O sea, eso sí provoca un gran colapso. ¿Eso qué tiene que ver con estar dentro o fuera de la Unión Europea? Tiene que ver con que no se va a producir un gran colapso económico ni una reducción muy significativa del comercio. Puede afectar puntualmente a determinados sectores, ya lo sabemos. Que los sectores, pero en general no. Los sectores que se quejan es que no saben lo que les conviene. Hombre, yo no niego lo que está diciendo Vieito. Es decir, que puede haber determinado sector agrícola, etcétera, que le pase. Puede, ahora, que como va en a general, pasar, no. Va a pasar. Déjame decirte una cosa, pero es el análisis que haces hoy en tu artículo, 2 artículos, porque hay uno repetido con 2 títulos, lo digo porque nuestro editor de opinión le ha gustado tanto Pepe, eso no me lo hace a mí los domingos. ¿Qué ha hecho con dos artículos? ¿Cómo? Que hay tu artículo diciendo esto, que la élite sabe lo que hace y tal y cual, aparece en 2 versiones en Libertad Digital. Yo me he leído las 2, para que eso me parece excelente, que solicitar a esa gente. Y ya el primero digo, este es un marxista patológico, y digo, este es un marxista a pesar de Schumpeter, porque piensa que hay una determinación económica que explica la política. No hay ninguna determinación económica. Este imbécil de Boris Johnson está en el poder porque se ha subido a una ola de populismo nacionalista inglés, que va a suponer la ruptura con Escocia y la ruptura de Irlanda, y ojo que los nacionalistas galeses ya han sacado 5 escaños. Y estas cosas que se hacen por arrebatos de política de imagen, televisivos, de mi identidad, que me roban mi yo, ay mi yo, que me roban mi yo, como decía Unamuno, esto acaba siempre fatal y no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con la lucha por el poder y también con la representación que un país se hace de sí mismo. Cuando España tiene a Revilla como representante y Teruel quiere imitar a Revilla, al de las anchoas, creando Teruel existe, es que el país se ha bastardeado, se ha nulificado. Federico, yo discrepo de la teoría del imbécil por una razón. Puede que yo no niego que sea un imbécil, pero discrepo de la teoría. ¿En Revilla o los dos? Pero digo que, en fin, en el plano teórico no lo negaría, pues se puede matizar. Pero el euroescepticismo
en el Reino Unido no es un invento de Boris Johnson. Tu admirada Thatcher pensaba igual. No llegó a decirnos tenemos que marchar mañana, pero pensaba igual. Vamos a ver. De hecho, Boris Johnson era el periodista favorito de Margaret Thatcher. Vamos a ver, los británicos y todos, laboristas y conservadores. No, todos no. Bueno, vamos a ver. Ahí está el referéndum, hombre. Que eran 48%, dijo que bueno, sí. Te estaba hablando de la élite. Un segundo nada más. La élite siempre ha pensado que el Reino Unido tiene que tener un tratado como el que tiene Estados Unidos con México. No es verdad. De libre comercio no y es punto. verdad. En la élite eran más proeuropeos que en la base social. Eso es un error total. Total y ¿Y absoluto. por qué tienes ahora mismo a todo el Partido Laborista y el Conservador en el Brexit? La élite de toda la vida en Inglaterra, a diferencia de España, donde la élite ha venido de donde ha venido, en Inglaterra era Oxford, Cambridge e Eton. Y sigue siéndolo. Pues mira, allí es la izquierda proeuropea al 95%. Mi hijo mayor que conoces hizo el doctorado en Cambridge. Y luego estuve profesor en Manchester, que es la tercera universidad de Gran Bretaña. Todos, pero cuando te digo todos, es el 90% de ese sitio donde salen efectivamente las élites, no solo de Gran Bretaña, sino de buena parte también de Asia, porque hay mucho estudiante asiático allí. Todos proeuropeos, todos, pero masivamente, profesores y alumnos. Pero a lo mejor el problema es precisamente que esas élites han perdido de vista que el minero de Northumberland vota igual que ellos. Entonces... Sí, pero el minero de Northumberland vota por razones que no tienen nada que ver con lo que para unos es bueno, sino por otras, claro, porque está en tan legítimas como las de los que van a cualquier universidad. Aquí es legítimo meter la pata. En España eran legítimos los carlistas, pero yo prefiero los liberales. Pero aquí había un problema. No había que haber hecho el referéndum del Brexit nunca. Fue una estupidez de Cameron. Ahora, una vez que lo has hecho y gana, lo siento mucho, hay que implementarlo. Tú no puedes deslegitimar el sistema democrático. No, es lo que ha pasado. Pero lo que se ha legitimado es el sistema plebiscitario, no democrático. Se ha sustituido el sistema representativo, que es el democrático del que presumían los ingleses, aunque las primeras cortes de Europa están en León, 50 años antes que en Inglaterra, pero se ha sustituido por un sistema plebiscitario que en realidad es televisivo. O sea, ¿para qué quiero yo parlamentos en Gran Bretaña si luego me hacen un referéndum y se juega toda la legislación laboral, toda la legislación comercial de los últimos 30 años en Inglaterra se ha hecho, en la Gran Bretaña, se ha hecho en función de Europa. Y de pronto llega un tío, me hace un referéndum jamalají, jamalajá, y todo eso se va al garete. Sí. Y yo no he tenido ni arte ni parte. Yo he podido votar en esos 30 años a lo menos 8 o 10 gobiernos que se han presentado a las elecciones con un proyecto. Y yo he aprobado o no cosas de apertura, más europeístas, menos europeístas, en materia de defensa, que era fundamental en la época de Thatcher, la defensa. Ahora ya no. Ahora parece que la defensa se va a encargar Putin de la defensa de Europa. Y juegan a eso. Pero eso es un disparate, es suprimir, es acabar con el sistema democrático y convertirlo en un sistema plebiscitario, que es dictatorial, demagógico. Pero la Thatcher era muy crítica con los referéndums. Ella decía siempre que los referéndums solo los convocaban los dictadores. Lo que pasa es que Cameron fue probablemente uno de los tíos más tontos. Es que le salió bien de milagro europea, el de Escocia. El de Escocia le salió por nada, por un pelo. Y va el imbécil y convoca a otro con el gran fantasma. Yo recuerdo que mi hijo David lo publicó en Libertad Digital antes del Brexit. Todo el mundo, y en las encuestas salía que, por supuesto, Brexit no. Y él, precisamente, que viene de allí, dice, no, va a salir que sí. Pero por lo que dices, porque decía yo antes, o sea, efectivamente la élite, los dirigentes de Gran Bretaña, daban por hecho que, hombre, es un gran negocio, porque para Gran Bretaña ha sido un gran negocio, y sigue siendo un gran negocio Europa, o era, hasta el 31 de enero. Dice, la gente va a votar acudiendo a esa especie de desconexión mental que tienen los ingleses de hace siglos con el continente. Y eso, y efectivamente se produjo. Nadie, no salía ni en las encuestas que ganaba el Brexit. Y pasó. Pero hay una explicación a eso que dices de las élites. Yo me refería a la élite política, pero a las élites sociales. Sí. Y no solo en el Reino Unido, pasa igual en Francia, incluso te diría que está pasando en España, y que lo entiendes viendo la conducta política de Madrid en relación al resto de España. Está ocurriendo que lo que entendías en el siglo XX, a mediados del siglo XX, como una relación de clases sociales, de izquierda y derecha relacionada con los niveles de renta, ahora te lo explica la geografía y no las clases sociales. Es decir, tú tienes a Londres, que es una ciudad absolutamente proeuropea, que es una ciudad que es la modernidad,
Londonistán. Sí, que es la modernidad, excepto donde es la Edad Media, es lo medieval. Bueno, islámico. Eso también es una característica de nuestro tiempo. Hay que cruzar una tarde Hyde Park para ver allí al todas con el burka. Ni te cuento lo que es Manchester, Liverpool, pero esas no votan Bournemouth. generalmente no votan. Pero es decir, votan masivamente desde Thatcher. Bueno, pues y te votan conservador. Pero Federico, te encuentras con que las grandes ciudades integradas en cadenas globales económicas, como pueda ser París, como pueda ser Madrid, como pueda ser incluso Barcelona, como pueda ser Londres, son proeuropeas, y después te encuentras territorios que se han quedado desconectados de esas redes globales económicas, que se quedan en situaciones de marginalidad, desindustrialización, etcétera, que pasa en Francia y votan al Frente Nacional antieuropeo, que pasa en Italia y votan a los populistas de izquierda o derecha, y que te está pasando en el Reino Unido, que te están votando España a los partidarios de salir de la Unión. Por tanto, esa es un poco la explicación. No, pero ahí es muy complicada la explicación. La cuestión de fondo no es cómo, sino qué. ¿Y ahora qué? El problema del qué es que para Gran Bretaña, yo la verdad, gente tan fatua, me alegro que se peguen un trompazo de vez en cuando, porque sobre la realidad puedes... Pero para España, el ejemplo de Escocia y de Irlanda va a ser terrorífico. Es que ya lo ha sido. No lo ha sido. ¿Tú te crees no que los catalanes, los catalanistas, se hubiesen lanzado a lo que se han lanzado sin los precedentes de Canadá y de Escocia? Perdona, pero es que en Canadá y en Escocia habían perdido. Bueno, los dos pero es que ahora Escocia va a ganar. Es que ahora va a ganar y va a entrar en la Unión Europea. Pero no se va a hacer. No es tan fácil, ¿eh? O sea, primero Perdona, que te dejen y después que... pero por la puerta grande, además. Pero no van a dejar que haya un segundo referéndum en Escocia. Y si lo intentan, pues a lo mejor se plantea un referéndum en las islas Shetland y Auckland, que es donde está la mayor parte del petróleo. Que te lo has creído. ¿Quién tiene 50 escaños de las islas Shetland? Ni las ovejas tienen escaños. Que no. En fin, mal pinta esto. Yo a la lotería. ¿Y cómo podemos organizar nuestros décimos, Federico? Con tulotero.es. Es una aplicación. Por ejemplo, Luis, tienes ahí el móvil, ¿no? Te lo puedes descargar, Tu Lotero. La buscas, puedes seleccionar los décimos por la terminación que quieras, no te cobran comisiones. Puedes poner, yo quiero que acabe en 1492, que fue un gran año. Pues mira, a ver si está cogido o no. Y te mandan un décimo que acabe en 1492. Si no está cogido, te lo mandan. Y entonces lo puedes compartir luego con tu familia, amigos, todos sin comisiones. Y además, desde Es Radio tenemos un código de descuento. Es el código Radio. Lo pones en la aplicación. Por ser nosotros, ¿eh? Y ya está. O sea, por ejemplo, un décimo terminado en 155. Por ejemplo, creo que está pillado en varias pero vamos a ver, oye, es preguntar, esto es como ir al cine. Si está cogida la segunda fila, no, pues quiero 4. Pues así. Y ya está, sin comisiones y sin colas. tulotero.es. Colacel, ¿a quién se lo mandamos, Federico? A ver, hoy es complicado, enviarle el Colacel a alguien. Jeremy Corbyn. Me lo merece poca gente. A Jeremy Corbyn yo le mandaba... Mándale una esquela, hombre. Creo que de todos modos... Mira, una esquela en el ABC. Eso está muy bien, porque dice, solo el laborismo británico falleció solo en el ABC tiene de muerte razón natural. de ser las esquelas. Bueno, pero estamos en el tiempo de Colacel. Pues el Colacel a Josh Wilson. Déjame decir una cosa en medio del tiempo de Colacel para que no se lo deis a Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn también es muy responsable del desastre, entre otras cosas porque era un loco planteando prácticamente todas sus propuestas eran comunistas. ¿Todas? Es decir, acordaros el fatuo de Pablo Iglesias cuando dijo que Corbyn era el Pablo Iglesias del Reino Unido. Bueno, pero si es eso que lo escribió en El País. Pues pero lo malo es que era verdad, por una vez era bastante verdad. Pues gracias a Boris Johnson nos hemos deshecho de este antisemita repugnante que es Jeremy Corbyn. Sí, anda que es muy prosemita el amigo Johnson, con el perrito. Cuando escribía esas cosas, cuando escribía... El tamaño ¿sabes? El diámetro de la circunferencia del preservativo. ¿No sabes esa crónica? Dice que qué tonterías dice la Unión Europea, que ha marcado una directiva marcando el tamaño de los preservativos, y eso se les queda pequeño a los británicos. Eso lo escribió en una crónica. Y tenía un enorme éxito. Este es Boris Johnson. Se lo podemos mandar al nuevo gobierno de Bolivia, que está investigando a Neurona, esa consultora creada por Monedero. Y bueno, le llaman Neurona en vez de Troncona. Neurona en singular. Neurona, que era de Monedero. Fíjate, está pasando lo mismo que sucedió en Venezuela, ¿no? Cuando la oposición se impuso, ¿no? En las últimas elecciones. En cuanto accedió a un poco de documentación, aquí aparece el dinero de Podemos. Bueno, pues para ellos va el Colacel, te regenera por mucho dentro, ánimo, por fuera, hermanos en de Bolivia. Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Así que con todos los piratas sueltos, Gran Bretaña la patera del narcotráfico. Todas las islas estas paraísos fiscales, que es verdad que están bajo la corona británica, la mitad. Y el problema de seguridad que tienen. Eso y lo que vamos a tener. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues lo tienen fácil. Por ahora forman parte de la Unión Europea, serán algunos de los 3 millones de clientes que tiene Securitas Direct. Eso seguro. Efectivamente, que entren en securitasdirect.es, en la versión británica que ellos tienen allí, y que contraten el nuevo sistema Guardián SOS de Securitas Direct. Sí. Pulsamos un botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos para estar tranquilos siempre, para los jóvenes de la casa, para los mayores, que a veces se nos despistan. Los mayores, los niños, pero sobre todo la gente mayor, se les va un poco, se atontan, estos días de follón en la calle se pierden y es un peligro. Efectivamente, bueno, pues llamamos a un teléfono que además es gratuito, 900-130-900, y ahí podemos contratar. Y si preferimos hacer primero un cálculo online y ver todas esas alarmas, también para nuestras viviendas o negocios, entramos en securitasdirect.es. Bueno, vamos a ver, Naya, cuéntanos nuevas del Corte Inglés. Que pues aunque sea en inglés, es totalmente español. Spanish total. Sí. Llega la venta privada del Corte Inglés. ¿En qué consiste esto? Pues hay más de 1000 marcas que hasta el lunes 16 tienen un 30% de descuento. O sea, empiezan ya las rebajas de verdad, cuando tienen que empezar, que es cuando uno va a comprar. Esto es. Claro. Moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, textil, calzado, complementos. Por ejemplo, que ahora vienen las cenas de empresa. Para triunfar como la Coca-Cola. Bueno, pues te vas a Escada, a Now Lover, a Adolfo Domínguez, a Roberto Berino, a Desigual, a Kipling, a Gaila Roche, a Levi, si quieres unos vaqueros también, o en botas, Camper, Reebok, Nike, Timberland, New Balance. Así que, bueno, lo único es que hay que tener la tarjeta del Corte Inglés, que, bueno, te la pueden hacer en el momento, o sea, que nadie... Sí. En el momento, además, en cualquier centro. En cualquier centro. Así que vamos hasta el lunes a la venta privada del Corte Inglés. Pues muy bien, hacemos una pausita, una pausa y continuamos. Luego hablaremos con Luis Ventoso, que es el que está cubriendo para ABC esta cosa tan rara. Pero como Luis Ventoso estuvo 3 años ahí en Londres, pues conoce, como diría Juan Carlos de Borbón y Borbón, la peculiar idiosincrasia. Y una de las grandes incógnitas también es saber qué va a pasar con todos los españoles que están residiendo y con los cerca de 500.000 de pensionistas británicos que viven en Andalucía y Canarias. Bueno, yo el otro día, fíjate, de viaje... Que les daban las pastillas de la tensión pues mira, aquí. Precisamente el otro día me encontré yo con un matrimonio que vive al norte de Londres, que llevaban 20 años viviendo en Coín, en Málaga, habían vendido su casa y se volvían después de 20 años con la casa, viviendo y residiendo pues muchos meses al año en Málaga, se volvían otra vez al Reino Unido. Eso es que es amor al mal tiempo, ¿eh? Porque mira que en Málaga se está bien. Sí, pero bueno, al final... Bueno, pero la familia tira, dicen, la familia, claro, ¿no? la Y familia, la oye, ya has nacido en una bruma, quieres morir en una nube. Situación va a cambiar. Bueno, yo que soy gallego y me gusta mucho Galicia, a mí el sol me sienta muy bien. Sí. Me sienta muy en bien. general, al ser humano, según los médicos, el sol les es muy necesario. Sí, ¿Dónde se suicida más la gente? Donde menos luz y sol hay. Yo al revés, quiero ir a suicidarme a Galicia. ¿Sabes quién tiene una gran depresión y está loco por el sol de Madrid? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Hombre, claro. Es que Milán es una niebla. Turín. Turín es la ciudad del diablo. Claro. Ahí tiene niebla y además el diablo. Sí, a las 5 de la tarde, un jersey y acá. Tú sabes que esto ya no es lo de la economía para Domis. No. O sea, es que es la ciudad desde hace siglos con más sectas satánicas del mundo. O sea, el culto al diablo en Turín, no se sabe por qué empezó en Turín, pero es en Turín. Por la proximidad al Vaticano, quizá. No, porque está bastante lejos del Vaticano. Pero la estatua del ángel caído... aparte que allí los satánicos ya han tomado el solio de San Pedro. O sea, que allí más satán que el de la Pampa ya no hace falta. Pero en Turín desde siempre, incluso con un papa santo como Juan Pablo, como Botila, papa sabio como Benedicto... En Turín siguen las sectas satánicas, pero de siempre, no sé por qué. Por el mal tiempo. ¿Tú crees? Sí. Por eso, y lo siguiente es Milán, de donde viene Berlusconi, claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo está muy raro, muy revuelto, porque se mantiene la alerta roja en el Cantábrico, roja o naranja, según las zonas, pero vamos, mal. Sobre todo por vientos muy fuertes y también, como hay viento, pues hay un oleaje fuerte, pero especialmente es peligroso el viento en las carreteras costeras. También afecta
a la parte de Galicia que no es totalmente cantábrica, sino a La Coruña y a Pontevedra. Bien, y también en el mar de Alborán, esto para los pescadores que nos siguen por internet, que nos siguen. Bien, y luego además entra hoy un frente, va a ser un frente lluvioso, pero va a ser muy rápido, va a durar prácticamente solo un día y va a llegar casi hasta Almería. Entrará por La Coruña, como de costumbre, y acabará pues más o menos por Albacete, a lo mejor llega algo a Murcia, pero en fin, en Almería, Cartagena, Alicante ya probablemente ni siquiera llegue o llegará muy poquita cosa. Las temperaturas con este frente suben hoy y seguirán subiendo un poco más mañana. Ahora, en Madrid hoy vamos a tener 14 de máxima, la máxima es igual que ayer, 22 grados, la máxima nacional en las dos capitales canarias, y en la mínima Teruel, otra vez en solitario, iguala su mejor marca, es decir, la más baja, porque Teruel no compite por en fin, donde hace más calor nunca es Teruel, y cuando es Teruel aquello es abrasador, mejor que del frío. Y hasta ahora tenía 4 grados. Bien, esperábamos quizá subirlo un poco, porque no han podido. Bueno, pues no, ha igualado su marca. 4 grados bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Conoces Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, y hoy más que nunca, estrategias de inversión. Para aprender a invertir, Federico, este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, donde vamos a aprender con profesionales de éxito, siempre lo decimos, un programa 100% online, un programa en el que dedicando únicamente 15 minutos al día y hasta en 4 meses podemos conseguir superarlo para aprender, insisto, a tomar decisiones de inversión de forma responsable. ¿Cuánto cuesta? Muy poquito, 495 euros. Tú fíjate qué inversión más rentable con tan poquito dinero. Libremercado.com para encontrar toda la información, o en el teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. ¿Y cómo está la bolsa? El IBEX 35 está subiendo con mucha fuerza, en este momento se está notando un 1,45%, ya superamos el nivel de los 9.600 puntos, hay optimismo después de las elecciones en Reino Unido, sobre todo porque empieza a haber más certidumbre respecto al horizonte que tenemos por delante. El problema no es que sea bueno o malo, sino que está más claro. Está más claro, y también es cierto que no faltan los analistas que recuerdan que esto simplemente pone, digamos, un fin último más claro, pero todavía quedan negociaciones por delante. Lo que parece es que más prórrogas de las que ha habido ya no vamos a tener. Bueno, más que nada porque el otro no va a querer. Dice, a ver si he llegado yo encima de la ola y me voy a caer. Desde luego. Lo que sí que está subiendo es la libra, que se cambia a $1,35 y a 0,82 euros. Es decir, ahora mismo la libra está subiendo con fuerza. Es decir, que exportarán menos. Claro. Veremos. Claro. Sí, bueno, sí. La relación de exportación es 60-40, es decir, Inglaterra, o sea, la Gran Bretaña, importa 60% de Europa y exporta el 40%. Pero cuando importas es que es más barato que lo tuyo. Una de las alternativas que tienen y que yo creo que se van a deslizar por ahí una vez que consuman el Brexit va a ser la cuestión fiscal para las grandes fortunas. Es decir, yo creo que se va a convertir para las empresas. Ya es un pequeño paraíso fiscal para los multimillonarios, para los ricos de verdad, no para los y para las corporaciones. Pero va a ser el gran paraíso fiscal occidental y civilizado. En vez de Londonistan va a ser London City, la City de London. Sí. Pero lo que tienen allí dentro, como en Francia, o sea, la islamización de todo el norte laboral, porque es que muchos han votado, por ejemplo, en Manchester, en Liverpool, en Bournemouth, han votado contra Europa porque cree que de allí vienen sus moros. No vienen de allí, vienen del Imperio Británico. Son pakistaníes. De las excolonias. De las excolonias. O sea, los musulmanes, las del burka, no vienen del Magreb, no vienen del sur de Europa, no, vienen de Asia, de sus colonias. Y hay unos conflictos raciales terribles. Allí ya no es tanto como Bélgica, pero casi. Zonas enteras, barrios enteros donde no entra la policía hace muchos años.
donde rige la Sharia, la ley islámica. En fin, vamos con algo bueno, una noticia de interés cultural de la ONCE. Sí, porque los rockeros nunca mueren. Aerosmith cumple 50 años, medio siglo, con canciones tan especiales como esta, más de 150 millones de discos vendidos o 4 Grammys les avalan. Para celebrarlo, pues darán una gira mundial. Solo una cita en España. Apunten, 3 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid. ¿Qué fecha me has dicho? 3 de julio. Ah, bueno. Lo que pasa es que tiempo estupendo. No, en julio sí, no, lo malo es en invierno. Salvo que vas al palco. El palco es maravilloso, porque hay calefacción. Sí, hombre, ya lo creo. Tiene una visión extraordinaria. Sí. Probablemente es el estadio que tiene mejor visión para cualquier espectador del mundo. Ahora, el Metropolitano. Pero hace frío, ¿eh? Es que este invierno en Madrid... Todavía no he ido, tengo que confesar. Pues yo estuve el día de la inauguración. Fue maravilloso, pero maravilloso. Yo, como el Madrid siga arrodillándose ante el Barça, no dejaré de ser del Madrid, pero voy a empezar a ir al Metropolitano, que llevan aquí la bandera española. Conténgase, don Federico. No, conténgase. Que llevan aquí la bandera Federico española. Del Atleti sería tremendo. Vamos a ver. O sea, España sobre todo. O sea, ¿por qué no lleva la bandera? Y el otro día salió de verde, como Greta Zombie. ¿Tú crees que nos merecemos eso? Bueno, vamos a hacer una... diario ABC a Londres, Luis Ventoso, que también está allí analizando. Pues enseguida. ¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! Luis Ventoso lo leemos habitualmente en ABC y lo queremos ver en esta tertulia el año que viene. Vamos a ver si nos lo traen los Reyes Magos. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el año que viene te vienes a la tertulia de radio que te estamos esperando. Tengo una vida muy exigida. Lo sé. Bueno, que no sea por no pedir, ¿eh? Exactamente. Aquí muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, Luis. ¿Cómo has vivido? Tú has vivido 3 años allí, en un momento en que no parecía posible que sucediera lo que finalmente sucedió anoche. Es decir, una ruptura, una vuelta, no ya a los recelos, sino a otro tipo de recelos renovados, a otra forma, digamos, de Europa, que no tiene que ver con la Europa que tampoco querían los británicos, sobre todo los conservadores, hace, por ejemplo, 30 o 40 años. Y ahora, pues a esta nueva Europa tampoco la quieren. Pero, ¿qué va a pasar o qué crees que va a pasar a partir de ahora? Antes hablamos con Carlos Fresneda, el enviado del Mundo, y claro, la cuestión de Escocia va a ser una cuestión capital, también la de Irlanda del Norte, y que Boris Johnson ahora en la ola de no, pero ese no es inglés, no es escocés, no es norirlandés, y el Reino Unido es el Reino Unido de la Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte. ¿Qué crees que va a pasar en ese ámbito que además va a tener inevitablemente repercusión española? Bueno, yo tal vez porque estoy imbuido de estar aquí estos días o porque me gusta el inglés, yo soy bastante más optimista que todo esto. Creo que ahora se simplifica muchísimo la situación porque el Premier tiene las manos libres, no tiene atadura parlamentaria, puede ejecutar ya sin problemas la salida, el pueblo está enormemente saturado de todo esto del Brexit y además incluso a efectos de su propio partido, toda la eurófoba que también ha trancado mucho el proceso, va a tener ahora que callarse y el propio Johnson yo creo que se va a moderar un poco y que va a buscar un acuerdo comercial un pelín más favorable. Eso también me parece que va a ocurrir. En cuanto a la cuestión escocesa, es que los separatistas escoceses iban a pedir el referéndum con este resultado, con otro o el que fuese. De hecho ya se lo estaban poniendo como condición sine qua non al fallecido Corbyn, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Johnson simplemente no les va a entregar el referéndum, no se lo va a dejar hacer, invocando lo que dijeron los propios nacionalistas en 2014, que la cuestión quedaba zanjada para una generación. Oiga, pues la generación no ha pasado, aquí no hay referéndum. Y en cuanto a Irlanda del Norte, durante la madrugada parecía que el Sinn Féin podía haber derrotado al DUP, a los unionistas, pero al final no ha sido así, entonces la situación más o menos... Al final, ¿cómo ha quedado entonces en Irlanda? Porque es verdad que en las Irlanda, encuestas a pie de hablo ahora urna... de memoria, pero era como 8-6 o algo así. Había bajado 2 escaños el DUP, pero el Sinn Féin se había estancado. Entonces la situación es tranquila. Es que el país estaba muy cansado del Brexit y luego hay que tener en cuenta que aquí había otras necesidades perentorias. Hay un problema de orden público severo, hay una crisis incluso de apuñalamientos en la capital, hay unas infraestructuras que comparado con las españolas hay que reconocer que son un chiste,
Basta ver las moquetillas un chiste malo. Bueno, los ferrocarriles. Del metro. Tú vas al metro en Londres y parece que has vuelto, no sé, a cuando Ernesto Koplovich empezó a hacer las infraestructuras, las cloacas de Madrid después de la Guerra Civil. O sea, es que es asombroso. No se han movido desde Churchill. Necesita chapa y pintura por todas partes. Hay que tener en cuenta incluso que mientras yo, por ejemplo, que soy coruñés, estamos reclamando el AVE a La Coruña, es que aquí no hay AVE para ir de Londres a Birmingham, que son 2 ciudades inmensas, las 2 mayores del país. Y es más, Johnson dijo en campaña que incluso a lo mejor lo pone en stand-by otra vez. El país está muy parado. La sanidad pública, otro serio problema, unas listas de espera horribles, lo que se vio en campaña, aquel crío durmiendo en la consulta. Bueno, entonces hay mucho por hacer y convenía ir pasando la página del Brexit. Pero eso lo ha invocado Corbyn y se ha pegado la peor torta que se ha pegado un líder progre desde aquel marxista aristócrata que tuvo la suerte de tener enfrente Margaret Thatcher, que era el clásico traidor de Cambridge. Es que estuve mirando los datos, ha logrado empeorar Corbyn esta noche los resultados de Michael Foot, que era un sabio loco, Michael Foot, sí, que iba leyendo a Marx en el metro, y de Nico posteriormente. Pues lo ha hecho todavía peor. Lo de Corbyn, si te pones a fabricar en un laboratorio un candidato peor, es que no lo lograbas. La propuesta económica era absolutamente descabellada. Iba a nacionalizar la luz, el agua y el gas. Conste que, curiosamente, estas propuestas tenían la aprobación de la mayoría del público británico, estas nacionalizaciones, debido a lo que decía antes, que la gente está frita con lo malo que son determinados servicios. Pero bueno, subida de impuestos y sobre todo el propio carisma personal de él, que era un personaje fuera de la realidad, de un marxismo de probeta muy del norte de Londres, que no encajaba en los feudos laboristas históricos, y esta noche se ha caído el muro rojo, que es lo impensable. Esos feudos del norte, de las Midlands, de Gales, han votado muchos de ellos Tory, en buena parte por el tema del Brexit. Bueno, pues ha cambiado el paradigma y ¿tú crees que en este mes y medio más o menos, que es el que hay hasta el 31 de enero, donde oficialmente se sustanciará el Brexit, y ahora sí que sí, también porque es que ya no tiene alternativa Boris Johnson, ¿qué margen o qué se va a negociar? ¿En qué puede afectar a 2 sectores importantes? Los españoles que viven en Gran Bretaña, que son cientos de miles, y los todavía más británicos que viven en España, la mayoría jubilados, en la Costa del Sol, algo en el Levante y en Canarias, pero sobre todo en la Costa del Sol, donde además tienen la asistencia sanitaria española, que es bastante mejor que la británica. Bueno, estoy convencido de que vamos a ver a un Johnson muchísimo más pragmático. Vamos a ver, Johnson ante todo, su ideología primera era su propio ombligo. Lleva queriendo ser primer ministro desde que tiene uso de razón. Decía ya de niño, yo quiero ser el rey del mundo, cuando jugaba allí con su niñera. Conseguido esto, va a dejar salir su natural, que es más bien moderado. Es un político liberal centrista que nunca fue un eurófobo. Cuando era alcalde de Londres, en 2013 hizo unas declaraciones defendiendo la Unión Europea contra el sector brexitero del partido. Y en víspera del referéndum hizo una cosa singular, escribió 2 artículos, uno a favor y otro en el contra de Europa, explicando la agonía personal que había vivido para tomar una decisión. O sea que yo creo que ahora, enfrentado a la realidad práctica y con las manos libres frente a los eurófobos de su partido, que va a hacer cosas de sentido común y que va a facilitar mucho las cosas en la relación con la UE. Bueno, pues nada, con esta visión navideña de este zumbao, quería ser rey del mundo, como Trump y como Kim Jong-un. O sea, esto de ser rey del mundo es un problema. ¿Quién no ha querido ser rey del mundo, Federico? Yo, desde luego, nunca he querido ser rey del mundo. Pedro Sánchez. Y más estando con la niñera, claro. No, hombre, yo si me permites haría... Porque estos son de niñeras sucesivas, son como los de Hollywood. Sí. Yo si me permites haría un punto, una reflexión final que creo que nos interesa como españoles, que es la lección que han dado los británicos, que a la hora de la verdad han entendido que este es un país liberal, pro negocios, y han dado un portazo tremendo a una propuesta de resentimiento, igualación a la baja, mega endeudamiento. Al fin y al cabo el país desde los días de Thatcher sigue siendo pro negocios y no se ha querido salir de ahí. Esto lo deberíamos anotar en España,
que estamos a las puertas pasmosamente de un gobierno socialista, comunista, sostenido por los separatistas. Esto yo creo que, por ejemplo, aquí no se habría consentido. Pero bueno, los pueblos son libres. Pues sí, son lo que son. Muchas gracias, Luis. Y felices Pascuas. Igualmente, un abrazo. Pues es verdad esta historia. Yo, de todas maneras, esto de que uno se modera con el poder depende. Zapatero con el poder se radicalizó. Sí, estoy de acuerdo. Pero en Brasil, de todos modos, dicen siempre una frase brasileña que se aplicó a Lula y a todo su entorno. Lo que pasa es que Lula y todo su entorno se fueron a la delincuencia. Es que el entorno se llamaba Odebrecht. Sí, pero en Brasil dicen, o poder siempre endereita a izquierda. Es decir, el poder siempre endereza y derechiza. Exacto, a la izquierda, siempre. Sí. Oye, qué fino, ¿eh? Endereita. Endereita a izquierda. Qué bonito. Es que el portugués es muy bonito. Y además como suena en Brasil. Sí, suena más bonito. A mí me gusta mucho más. Claro. A mí me gusta mucho más el portugués brasileño. Sí, es verdad. Es que las cosas como son. Lo cual irrita profundamente. Y después lo habla jugadores como Kaká, que tienen también. Hombre, son canto. No, y lo habla Vinicius, y lo habla Rodrigo. Hombre, claro. No, fíjate. Bueno, pero Garota de Ipanema, qué canción. Sí, también. Pero el caso de Brecht, que ya ha hecho caer a media docena de presidentes donde todavía hay ley, por ejemplo, los dos últimos de Perú, a Kuczynski, reciente, y a otro anterior. ¿Y Alan García, que se suicidó? Alan García se pegó un tiro porque caía, pero todo es por Alan García era ciclotímico, estaba con tratamiento. No, ya, sí, pero es que además le habían pillado. El tema. Sí, pero quiero decir que otros resisten esa presión y como. No, pero Kuczynski, que no quería suicidarse, no se quiere suicidar, está en la cárcel, o sea. No, pero lo dijo, el presidente Odebrecht, cuando fue detenido, dijo: si yo voy a la cárcel, van a la cárcel todos los presidentes de Sudamérica. Dijo eso. Y Villarejo dijo: yo voy a poner en la picota a todo el IBEX 35. Va camino de eso. Bueno, vamos a ver. He empezado porque menos culpa tiene, que es FG. Que lo que hizo fue contratarlo a él, como lo hacían todos. Pero bueno. Pero hay una serie brasileña excelente que se llama O Mecanismo, que es la historia, claro, con ese título tampoco comercial, pues la gente no la ha visto. Pero para que se sepa, es de Padilla, con LH, Padilla, que es el que hace la producción de Narcos, el gran artefactor de la serie Narcos, que tiene además 2 películas sobre las mujeres en los cuerpos especiales de la policía, los que entran en las favelas y van contra el narcotráfico, se juegan la vida, excelente. Cuerpo de élite se llama una y la otra no recuerdo, pero esta serie O Mecanismo, tiene 2 temporadas cortas, me parece que está en Movistar, es tan buena describiendo la corrupción sistémica, literal sistémica de Brasil, como el de Melo y compañía. Ha habido presidentes que los puso, Odebrecht, que es la mayor constructora de América, y como en cada país, con Lula y luego con Dilma, el Partido del Trabajo, eran sus agentes, eran los Zapatero, pero los Zapatero comisionistas, que iban llevando y trayendo las comisiones siempre a los presidentes de la República y a los partidos, que se presentaban las elecciones a los 2 que podían ganar, y por tanto dan las grandes concesiones de autopistas, etcétera. Odebrecht ha edificado la mitad de todo lo que se ha edificado en Iberoamérica en los últimos 40 años. Hay que decir que lo hacían bien, ¿eh? Sí, bueno, es que, claro. Si tú te vas por autopistas, por ejemplo, en República Dominicana, desde Santo Domingo hacia toda la zona de playas, esa autopista yo iba con un español, allí, claro. Y decía, es cierto que robaron, pero hay que reconocer que las obras las hicieron bien. Bueno, pero el problema es que además, como la costumbre era corromperse, pues ellos corrompían y antes de llegar al poder ya estaban en nómina, con lo cual luego simplemente se negociaba la subida. De acuerdo al IPC, a los escaños, nada nuevo. Los 2 brasileños, Lula y Dilma, asesorados por Gentili, que ahora se ha ido a Argentina. Que es ahora jefe de va a ser el ministro de Deseducación, de Educación Moral en Argentina. Pero era el que le insistía a Pablo Iglesias que había que presentarse como moderado, que tenía que moderarla. El que le insistió mucho, tanto en esta última campaña como en la anterior, tienes que presentarte como moderado. Y acá volví a hablar Gentili, que además presumía de su amistad íntima con Iván Redondo. Pero él es un puñetero montonero. O sea, es un montonero de Lampa montonera, el Lampa de la Pampa. O sea, los Kirchners que han vuelto. O sea, es el Lampa.
Yo recomiendo, porque con ese nombre es imposible que la gente se acerque a sus novelas, las novelas de Jorge Fernández Díaz, el gran escritor y periodista argentino, sobre todo una que se llama El Puñal, que es la historia de cómo el narcotráfico y los Kirchner eran la misma cosa, cómo toda la cocaína que llegaba a España llega desde Perú o a través de Bolivia, de la red cocalera de Evo Morales, o directamente de las FARC, por Colombia, o la selva de Venezuela, llegan a las fincas particulares de los dirigentes peronistas, congresistas, senadores, y de allí, de esas fincas particulares, en avioneta o en barco, directamente a Vigo. A veces hay un cargamento. Todo está basado en la historia real de hace 5 años, no más, y a Asturias. Porque cuando en el estrecho empezó a estar complicado, cogieron las redes tradicionales del contrabando de tabaco de Galicia y lo dejaban en Vigo. Cuando Vigo se puso regular... Cerca de Vigo, no en Vigo. Bueno, toda la zona. Toda la zona. Es O que sea, aquí, si quieres salvas... Vigo lo salvo. Yo adoro a Vigo, y además Raúl Vilas es de Vigo y del Celta de Vigo. Raúl Vilas es de Santiago, seamos serios. Pero Raúl Vilas es del Celta de Vigo. Eso es como tú, que eres de Lugo, pero de Barcelona, pero del Escorial, pero de todas partes. O sea, aquí cada uno es donde quiere. Porque todos somos de Bilbao. Elegimos, menos de Teruel, que estamos condenados. Bueno, pero y los otros van a Asturias. Y hay una segunda novela que ha hecho Jorge Fernández Díaz. Las dos están en Seix Barral. Espero que no sea Familia. Nada que ver. Y además lo hemos tenido aquí. Tiene un programa de radio extraordinario con muchísimo éxito en Argentina, que es fantástico. Eso solo puede pasar allí. Cada noche lee un cuento. Oye, y tiene una audiencia brutal. Lo contó aquí. Y dice, bueno, cuando empecé, todo el mundo dijo, ¡qué locura! Digo, es una locura tal que solo puede pasar en Argentina. Y dice, somos capaces de lo mejor y de lo peor, sin ninguna duda. De lo peor es la vida. Las noches bonaerenses yo creo que siempre están a eso. Bueno, pero es un escritor sensacional y él lo hace como denuncia, pero es que hay nombres y apellidos de la relación con Cristina Fernández de Kirchner, que ahora que manda Fernández de Kirchner va a volver, que es el puro narcotráfico. Y además el tío lo cuenta tal cual. Bien, es verdad que nunca pensó que volverían al poder los montoneros, que es lo que vuelve. En fin, Balduero. Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos, que respeta la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo de la bodega a casa, entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. Incluso si lo deseas hacer un regalo, pues ellos te lo mandan a cualquier ciudad del mundo. Por WhatsApp, envío un mensaje al 680 57 79 59. Repetimos, 680 57 79 59. Y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años. ¿Por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues están opinando sobre el caso Arandine, sobre cómo las sentencias muchas veces cambian en función de lo mediático que sea el caso. Bueno, y además de esta justicia que va cambiando sobre la marcha, empezando por los altos tribunales, o sea, es un desastre. Lo que está sucediendo con la justicia, además de una manera acelerada, es una catástrofe para cualquier país. Es muy preocupante, porque a mí Federico, lo que me preocupa es el gobierno que puede formar Sánchez. Solamente lo podría parar en una democracia normalizada el contrapeso de la ley. Claro, de la defensa de lo que es la legalidad constitucional. Y yo me temo que no va a haber nadie. No va a haber nadie ahí. Es decir, cuando llames ahí, eso está vacío. Bueno, la sentencia de Marchena, que ha sido la gran puñalada al orden constitucional, que ahora se ve, ahora se empieza a ver, y ahora cuando se esté tomando el turrón o los Reyes Magos, el gordo Junqueras, libremente en Barcelona, dirán, anda, pero no los habían condenado. No, los han absuelto, que es lo que han hecho Marchena y sus unánimes. Y en la práctica sí. En la práctica es lo que han hecho, disfrazada de es lo que condena. han hecho. Pero ahí no aplican lo de la cooperación necesaria que les han metido a estos tíos que tenían 18 años, en el momento un poco más, tienen 17 y se libran. Pero bueno, la cooperación necesaria triplicando la pena. ¿Y a los golpistas? O sea, el problema de esto es que cuando tú te quejas de la desproporción de la sentencia, automáticamente el ambiente
claro, te descalifica como... No, yo no estoy justificando que se abuse de una menor. Dios me libre, todo lo contrario. Ni que la menor se abuse de un mayor. Pero lo que hay menores... en fin. No puede ser que el señor Lanzas haya matado a una persona... A patadas en la cabeza. Después dice, no, es que no murió como consecuencia de eso, murió posteriormente. ¿Qué más da? Es como él ha muerto como consecuencia de que usted haya hecho eso. 4 años en junio de este... que va a cumplir 2. ¿Va a salir? Pero tenemos que decir si aplicamos el Código Penal o no. Ese es el debate. No, es que podemos decir no lo aplicamos. No, pero el debate es ese. El Código Penal tiene los suficientes recovecos y los suficientes callejones y atajos para que el juez diga una cosa y la contraria. Mira, hablando de narcotráfico... Perdona, si hay 3 delitos demostrados, y estos son 3 delitos, no uno. Oye, y el Código Penal te establece las condenas, es lo que hay. No te has leído las sentencias, no te has leído. No, dice que hubo agresión sexual y al estar con los otros hay cooperación en la violación del otro. Que eso perdona, está tipificado. Eso lo acaban de ampliar ahora, pero lo por una doctrina del Tribunal Supremo, pues perdona, ya está. Solo lo han aplicado ahora. Oye, el Tribunal Supremo acaba de absolver a los golpistas. Crea jurisprudencia. Crea jurisprudencia su doctrina. No, pero hay que cumplirla. Estás obligado a cumplirla, no es opinable. Esto sí es opinable. No. Esto es una broma pesada. Sí. Mira, Pepe, es una broma pesada. ¿Hay doctrina o no hay doctrina del Supremo? Sí la hay, pues tanto la sigues. Esto es una chapuza, igual que la chapuza del Supremo de obligar a la familia Franco a enterrar el muerto. Pues es otra historia, No, es la misma historia. Oye, son jueces obedeciendo al ambiente político y al deseo de prosperar. La sentencia de Marchena es una puñetera vergüenza. Decir que hubo una ensoñación, que el rey salió el otro día a los 4 fiscales en la Academia de Jurisprudencia, hizo una conferencia a Fidel Cadena, uno de los 4 fiscales, poniendo la sentencia, como no le hemos puesto los legos en derecho, pero diciendo exactamente lo mismo, una traición a la Constitución, a la letra y al espíritu. Los jueces hacen lo que les da la gana para ascender. Y hasta que no nos percatemos de eso, esto no tiene remedio. Esto es una ampliación que hicieron sobre la marcha después de que el Supremo enmendara ilegalísimamente la sentencia de la Audiencia de Pamplona, de la Manada, a favor del rollo demagógico que se montó entonces. Con todos los partidos haciendo de tal, menos Vox, hay que decirlo. Todos. Esto es un disparate, como es un disparate la ley de violencia de género y de memoria histórica. Es que con solo esas 2 leyes, más esto de ir haciendo justicia sobre la marcha, es que la dictadura te la van a imponer Pablo Iglesias y Falconetti en año y medio. Y aparte de eso hay un fenómeno sociológico muy importante, y es que yo, por ejemplo, que tengo 2 hijos de 20 y pocos años, ya les dices, oye, ten muchísimo cuidado, no, es que empieza a haber una especie de inhibición. Y es curioso porque las relaciones chico-chica ya no son como eran. Perdona, aquí nadie ha violado a nadie, supongo, entre los que estamos en esta mesa, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Perdona. Esto de decirle a la gente, no violes... Perdona, Vanessa, si quiere, puede decir que tú has querido abusar de ella. Oye, yo puedo decir que Vanessa ha intentado asesinarme, puede decir lo que te dé la gana. No, pero a ti te piden pruebas, a ella no. Tú vas a la cárcel y además te vendría bien una noche de calabozo. No te olvides. Vendría muy bien. No te olvides lo que dijo Carmen Calvo. A las mujeres se les cree sí o sí. Es decir, el Estado de Derecho no importa. De hecho, una de las grandes polémicas de este caso es que el primer testimonio que da la chica... 4 distintos, ¿eh? El primero de ellos es que ella había sido forzada, que esto había sido una... Pues iba detrás de este tío un año. Consentida, y luego ese testimonio lo cambia. Y sin embargo, pues ¿a dónde van? Al bulto. Tu paisana Concepción Arenal decía, compadezcámonos del delincuente y persigamos el delito. Pues cambiemos entonces la doctrina del Tribunal Supremo y el Código Penal de paso. Claro, si está ahí, está ahí. Pero estamos no en el está mayor ahí, de que los la acaban de poner. La acaban de poner claro. El embrismo este de Falconetti. ¿Tú crees que Falconetti es fuente de derecho? ¿Tú crees que Carmen Calvo puede ser la referencia teórica? Yo creo que el Tribunal Supremo sí es fuente de derecho. El Tribunal Supremo que ha indultado a los golpistas. Fuente de derecho no, es decir, es sí, crea lo doctrina, acabas de decir. sentencia. No, fuente de derecho no de es, derecho. pero... O sea, fuente podrida, fuente corrompida. Es el Supremo. Como claro, si es el Supremo. Y el Papa de Roma, que es lo más parecido al anticristo. Vámonos a los oyentes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Sí, al hilo de lo que comentaba Vito antes de la pausa, hay oyentes que están interpretando que lo que estamos defendiendo en esta mesa es la libertad de los acusados. Hay otros que aclaran que de lo que estamos hablando es de la desproporcionalidad de la pena con respecto a otros casos. Y además vamos a escuchar también a algunos oyentes que son abogados y nos cuentan desde su punto de vista qué efecto puede tener esta sentencia. Yo no sé si son muchos años o pocos años. Cumplen un máximo de 20, con lo cual con las reducciones que puedan tener. En cualquier caso, no sé si ustedes pretenden que estén en la calle mañana. Han violado, nadie ha dicho que les dejen en libertad, ¿no? Que les condenen los años que le tengan que condenar, pero a una persona que ha matado, por ejemplo, a los hijos, les caiga menos condena. Una sentencia desproporcionada como la que nos ocupa, lo único que hace es animar a la gente realmente mala a dar algún paso más después de una violación. Señores jueces, gracias por lo que venga. ¿Alguien me puede explicar por qué todo este rigor que se aplica a los futbolistas de la Arandina no se aplicó a la manada de Sabadell? Quizás porque eran magrebís. Solo tengo hijas, no tengo hijos varones y que soy abogado, pero pienso que lo que va a aumentar en España son los asesinatos de mujeres. En mi vida profesional, que llevo muchísimos casos de violencia y muchísimos casos penales, le puedo garantizar que ningún juez tiene valor para dictar una sentencia en contra de las sentencias dictadas previamente por los medios de comunicación. Ninguno. Y es lo que se ve. Esto es la verdad. Hombre, yo creo que habría que dejar claro una cosa, que si alguien abusa de una mujer, lo que le echen está bien. No, lo que le echen está bien, no. Sí, no. yo lo siento, o sea, no puede pero... ser más que un asesinato. Ahí voy. Luis, es decir, entonces lo que le echen está bien, no. Por que ejemplo, lo que dice vos, voy a... cadena perpetua, no. Un asesinato siempre tiene que ser algo más grave que una violación, porque es que si no, es mejor asesinar después de violar. Completamente de acuerdo, pero que a dónde voy, que yo no voy a derramar una lágrima porque condenen a unos señores a 38 años por abusar de una menor, si es que los hechos son como dice la sentencia. No voy a entrar en eso. Lo que me parece absurdo es, como decía antes don Vieito Rubido, que se mate a alguien por llevar unos tirantes con la bandera de España y le caigan 5 años. 5 años. Va a cumplir 2. Dice, oiga, un momento, vamos a ver. 38 años por este caso, estupendo, pero digo yo que será más grave matar a alguien, ¿no? No, es que además no es estupendo, porque amplían como si el único delito que hubiera en España es el que comete por el hecho de nacer el hombre contra la mujer. Ese es el único delito indiscutible. Todo lo demás, dar golpes de Estado, ser etarra, matar a patadas en la cabeza a un tío porque lleva los tirantes, esos son delitos menores. Esa es la jurisprudencia real que se está sentando. Con las fechorías del Supremo, que lleva un año, que es para que cualquiera, o sea, una víctima de estas fechorías judiciales, les ponga 2 señoritas o simplemente 2 caraduras. Dice, el juez tal, Marchena, ha querido abusar de mí. Marchena esa noche al Trullo. Esa noche, y además los policías lo llevarán encantado. Dice, así, mire, señoría, esta es la ley. Ala, al Trullo. Y luego defiéndete. ¿Cómo se va a defender Marchena si hay una y luego sale otra? Diciendo, pues yo conocí al juez Marchena en Gandía, y dice el juez, yo no he estado nunca en Gandía. ¿Cómo que no has estado en Gandía? En el Hotel Boramar. Otra acusación contra el juez Marchena. Adiós, Marchena. Antes de empezar el juicio, Marchena ha muerto. Civilmente está muerto. Porque la sextapo y la cuatrotapo y la cincotapo, pues te van a liquidar. Es que lo de la ley de violencia de género, más el protocolo judicial, más la ampliación que van haciendo los jueces por su cuenta para ser populares en las televisiones, es terrorífico. Y yo creo que la gente no se da cuenta de la barbaridad que está sucediendo. Pero este caso no tiene que ver con la ley de violencia de género, sí con el ambiente general. Sí, es lo mismo. Eso no es una ley, es una chapuza ambiental. Y es el ambiente que se crea. ¿Tú crees que es normal que el Supremo enmiende la sentencia, recalifique la sentencia de la audiencia de Pamplona? ¿Pero quién se ha creído el Supremo que es? Si no respeta ni la instrucción del caso. Pero es que luego el Constitucional le enmienda al Supremo la sentencia que ilegalizaba a Batasuna. Y va y la legaliza. Pero si el Constitucional no tiene jurisdicción, pues la tiene. O sea, son chapuzas entre jueces. Luego todos se reúnen en lo de lo que llama Gistau la reunión de sumilleres, todos con la vieira ahí y tal y cual, y todos se saludan, y todos se ascienden, y todos se codean,
Ya las asociaciones de la magistratura son agencias de colocaciones de jueces. Antes la APM por lo menos defendía la independencia del Poder Judicial, ahora tampoco. En fin. Federico, Nouguel-en-Soulet, tenemos esos estuches 5 estrellas de Nouguel-en-Soulet. ¿Y dónde las vendemos hoy? Bueno, pues hoy las vendemos en la calle San Clemente número 7, en Jaén, en la farmacia de Caballero Carrasco. Así que vamos a mandarles un saludo porque allí Caballero tienen este estuche especial de Nouguel-en-Soulet con el champú, el clásico anticaída, la mascarilla South Beach, Mar, que es una bruma capilar que reduce el encrespamiento, el Polinesia Queratina, que es el champú 5 estrellas, y un cepillo especial precisamente para, después de la aplicación de la mascarilla, te la aplicas y para que llegue de la raíz a las puntas te tienes que cepillar la el bruma pelo. esa le vendría bien a Boris Johnson, ¿eh? Porque no, el pelo un poco... aquello, mira, el pelo, ¿eh? Boris Johnson tiene el pelo muy liso, no se le cae. Lo que necesita es volumen. Pero si tiene, pues eso es como Trump. Eso no es un pelo. O un buen corte de pelo. También. Eso es lo que dijo Nati Mistral, que en paz descanse, que le preguntan, ¿y qué opina usted de la alcaldesa de Madrid? Dice, lo primero que debería peinarse. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes. Ah, y que me los envíen a casa. Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego. Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y El Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego. Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y El Corte Inglés. Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico. Prueba a tomar durante 10 días un vial de Zeanum y verás cómo mejora tu piel. Zeanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, actuando desde dentro. Zeanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Zeanum. Zeanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia. Estás escuchando Es Radio. Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz. Para la piel y articulaciones. Y lo demostramos. Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno. Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes. Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Mundo Natural. Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com. Es la mañana de Federico. Es Radio. Corte Inglés, Naya. En el Corte Inglés saben bien que las Navidades pueden estresar un poquito. Un poco, sobre todo si cuando tienes que cocinar y cuando viene la familia. Sí, bueno, pues para que esto sea más llevadero, en el Corte Inglés nos ofrecen varios servicios. Por ejemplo, el servicio Click and Collect. Compras online, te lo preparan para que lo puedas recoger en el centro que tú prefieras gratis, incluso te lo envuelven, te lo empaquetan para regalo. ¿Que necesitas la compra para las comidas navideñas? Pues también lo puedes hacer online. Y si tienes prisa, con el servicio Click and Car, te lo preparan y lo puedes recoger en el aparcamiento del centro del Corte Inglés donde quieras. También está el servicio Click and Express, que en 2 horas puedes llevar las compras de electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, hogar, belleza y ocio a domicilio a la hora que tú elijas. Que mejor o más fácil no nos lo pueden poner en el Corte Inglés. Nos gusta mucho más la Navidad así en el Corte Inglés. Pues muy bien. A ver, Juan Pablo Polverino, Federico, buenos días. Porque nos espera la crónica rosa. Bueno, pues siempre hay que escuchar a Miquel Iceta, sobre todo en estos días, Federico, porque muchas veces se va de la lengua Miquel Iceta, ¿no? Finge. Bueno, pues fue a Miquel Iceta al que se le escapó aquello de la figura del relator, la mesa de partidos y tal. No se le escapa nada, que este era íntimo de Miquel Iceta, si tiene todos los pecados. Eso tienes que aclararlo, ¿eh? Sí. Amigo íntimo político. Bueno, pues yo sigo pensando que se le escapó, pero bueno, en fin. No lo conoces. No lo conoces, bueno. él lo conoce muy bien. Miquel Iceta ha dicho esta mañana, ha tenido un par de entrevistas interesantes. En la primera ha dicho que ayer Pedro Sánchez llamó al presidente catalán Quim Torra
dice que eso no ha servido absolutamente nada y ha contestado Quim Torra hace un ratillo en las redes sociales diciendo que es lamentable el tono y el engaño, dice Torra, escrito en la red social Twitter. Dice, el presidente Sánchez no me llamó ayer, como tampoco descolgó el teléfono en un momento de máxima gravedad en el país cuando yo le llamaba. Dice, es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se basa en mentiras. Pregunta, ¿a quién nos creemos? ¿A Torra, a Iceta, a Sánchez, a ninguno de los tres? No, perdona, a Torra. A Torra. De los tres tiene más credibilidad el zumbao que los ladrones. Bueno, pues... es que lo habrá grabado en un vídeo. Es el más limitado de los tres. Es el más limitado. Por eso tiene menos capacidad de mentir. Exacto. El más listo es Iceta. Pues mire, yo creo que si Iceta dice que le llamó y Torra dice que no le llamó, yo creo que mienten los dos. Eso es imposible. Es un viejo aserto gallego. Aparte que dada la situación, es seguro que los malos tienen razón. Eso hay una frase en Galicia que dice, si te digo la verdad, te mentiría. Bueno, pues a Iceta también le han preguntado hasta en Televisión Española por estas declaraciones de la vaselina del presidente castellano manchego Emiliano García Paje. Bueno, voy a recordar lo que dijo García Paje. Voy a recordar lo que dijo García Paje. Dijo, yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español española, es vaselina. Queremos tener unos buenos Reyes, buen 2020 y tener la conciencia tranquila. Paje Dixit dijo esto. Bueno, pues se refiere a Reyes es al regalo de Reyes, que parece que se refiere a Felipe y Leticia. A Miquel Iceta no le ha hecho ninguna gracia esta declaración. Y en Televisión Española ha dicho... ¿Por qué se ha dado por la Desde luego, yo creo que son muy inoportunas y también le diré, no me parecen muy propias de presidentes de una comunidad autónoma. Yo creo que hay que comportarse con el resto de partidos con respeto, lo cual no impide que puedan haber discrepancias políticas muy importantes, pero yo creo que sin respeto entre las fuerzas políticas, sin un diálogo con todos, no vamos a ninguna parte. Pues yo no veo que dialoguen ni con Vox, con el PP, ni con Ciudadanos. O sea, se ve que todos deben ser todas, o todes. Este es un jeta, y jeta, porque este es hijeta. Y te digo, hazle caso a Pepe García Domínguez en esto. Lo conoce desde la calle Nicaragua. No, lo conozco desde que teníamos los dos 18, bueno, el 19, tiene un año más, y yo 18, y quedé con él en la Facultad de Económicas, en la que después lo matriculé 5 años seguidos. Hizo primero 5 años seguidos. De hecho, está ahí precisamente, fíjate lo que es la vida, ¿no? Está ahí por aquellos 5 años. Porque él hizo 5 años primero de Económicas, lo matriculaba yo, porque él estaba en el partido, no tenía tiempo, yo sí iba a la universidad. Solo podías pedir 5 prórrogas, después había que ir a la mili, lo que pasa que el tío ya era un altísimo cargo del partido, no se podía ir a la mili, habló con Sala, el de Filesa, y le dijo, oye, ¿qué podemos hacer para que Miquel... El tío de Susana Griso. Sí, y le dijo, ¿qué podemos hacer para que Miquel no vaya a la mili? Dijeron, hay una vía legal, que es hacerlo concejal. Por cargo público no vas. Y dice, ¿y dónde lo podríamos meter? Dice, pues mira, tenemos un alcalde, que es un tío muy tímido, tenemos ahí, que se llama Montilla. Es literal, ¿eh? O sea, Montilla era un don nadie, al que no conocía. En Nicaragua nadie lo conocía, tío. ¿Estaba en Cornellá? Estaba en Cornellá. Y dice, lo metemos de teniente de alcalde en Cornellá. Estos son 4 años que puedes repetir 8, con lo cual, tío, ya se te ponen 40 años, ya no va a la mili. Esa fue la vía. Y Montilla, de ser un don nadie desconocido en Nicaragua, llega en su día a ser presidente de la Generalitat y a Iceta lo tienes ahí, fíjate, por no aprobar económicas. Por haberlo matriculado. Por haberlo matriculado yo. Si por no haberlo matriculado 4 años seguidos. Por haberlo matriculado y él no haber estudiado. No, bueno, eso ya se da por descontado. En ese partido es costumbre. Luego te falsifican la tesis. Exacto, eso está claro. Bueno, vamos a ver, en la crónica rosa. Buenos días, Federico. En la crónica rosa tenemos varias protagonistas. Hay que decir que casi todas mujeres, señoras que en algún punto de sus vidas pues han sido agraviadas por sus parejas, ¿no? Ágata Ruiz de la Prada está en Madrid y tendremos que abordar su futuro con Luismi. Comentaremos la novedad que contaba ayer. Yo confirmo lo que dijo Beatriz Cortázar. Pues creo que Paloma Barrientos, que está ahí al otro lado del cristal, también tiene declaraciones frescas de Luismi. Hablaremos de Eva González, otra de las agraviadas, que también está en Madrid, efectivamente, y de un lanzamiento musical, el de Isabel Pantoja. La verdad es que en las redes cada vez son más los parecidos que le encuentran a la cantante, porque ha estrenado imagen. Ahora luce una melena larguísima, llena de extensiones, por supuesto, y muy, muy, muy rizada, ¿no? Pues desde Janet Jackson hasta Beyoncé, pasando por Whitney Houston y terminando en Rocío Jurado, porque Rosa Benito ha recordado que ya hace, 28 años... No va a ser Beyoncé si no tiene caderas.
No, pero es que solo se le ve la cabeza. Entonces, hombre, ya, pero si es la cabeza, pues es la gorgona, o sea... Puede ser cualquier cosa, pero en cualquier caso el cambio es demoledor, hay que a mí me ha reconocerlo. parecido que llevaba como Madonna en sus orígenes, cuando cantó Like a Virgin, que llevaba de pendiente un crucifijo. Sí, es un crucifijo, es una especie de crucifijo satánica, lleno de piedras. Y luego hablaremos, que ayer fíjate que lo comentábamos, de Nacho Palau y Miguel Bosé. Sí. Pues parece que el juicio sigue adelante, ¿eh? Que eso del buen rollo es solo de cara a la galería, pero que pues es un lío la monumental. espera de la sentencia está ahí, o por lo menos de que empiecen las instrucciones. Pues vamos ya. Es la mañana. Es radio. Esta Navidad